Bienvenidos al paso número 4 del reto de 0 a marca personal en tan solo 5 días. Como veis, hoy hemos cambiado de ubicación y es que la clase de hoy, la clase número 4, promete mucho. Pero antes de comenzar, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos ido viendo en las clases anteriores. En primer lugar, has definido de manera clara cuáles son tus objetivos a largo plazo y a corto plazo en redes sociales. Luego estuvimos definiendo cuál era tu nicho, qué sector ibas a escoger y sobre todo a quién le ibas a hablar. En la segunda clase estuvimos desarrollando los pilares de contenido y cómo encontrar ideas ganadoras dentro del mercado. Y en la tercera clase aprendiste a guionizar paso a paso. Además estuvimos viendo las diferentes estrategias que tienes para implementar dependiendo del objetivo que tengas con esa pieza de contenido. Pero hoy te voy a enseñar un punto clave en la creación de contenido. Y es que tienes que tener en cuenta que si tu vídeo ni se escucha bien ni se ve bien, aunque el guión sea increíble, nadie lo va a ver. Así que hoy te voy a enseñar a cómo aumentar la calidad de tus vídeos con trucos de grabación y edición que aumentarán la calidad de tu contenido. Con trucos de grabación y edición que harán que tu contenido se vea mucho más profesional. Gastar mucho en un equipo de grabación. Además, aprenderás a cómo comunicarte de forma correcta delante de la cámara. Además, aprenderás a comunicarte de forma correcta delante de la cámara, para que así atrapes desde el primer segundo a tu audiencia. Y al final, como siempre, haremos una dinámica para que puedas poner todo lo aprendido en práctica de manera inmediata. Como ya sabes, la guionización es fundamental dentro de la creación de contenido. Pero sin una buena grabación no hacemos absolutamente nada. Es que gracias a un buen uso de la cámara puedes aumentar el triple la calidad de transmisión del mensaje. Es decir, que el mensaje que quieras transmitir en esa pieza de contenido llegue de manera mucho más efectiva a tu público. Y para ello te voy a enseñar los 3 pilares básicos que debe tener una buena grabación. En primer lugar, un buen vídeo siempre se caracteriza por una buena iluminación. En este caso, la luz natural es tu mejor aliada. Lo que te recomiendo que empieces a grabar de día con la luz natural y sobre todo en zonas exteriores. Si grabas en interior, ten en cuenta de siempre grabar en una habitación que haya una ventana que te aporte luz natural y así puedes aumentar la calidad de iluminación. Ten cuidado de no tener la luz totalmente detrás tuya porque si no va a hacer demasiado contraste y al final a ti se te va a acabar viendo oscuro. En caso de que solamente puedas grabar de noche o en zonas interiores, asegúrate de tener una buena iluminación artificial, ya sea lámparas, focos, aros de luz, lo que tengas. Una vez que ya tenemos el material indicado, es decir, que ya tenemos los focos, las lámparas, lo que sea, ahora hay que saber posicionarlo de manera correcta. Y para ello vas a hacer uso del triángulo de la iluminación. El triángulo de la iluminación se basa en posicionar las luces de 3 maneras diferentes. La primera, de manera frontal, es decir, utilizar un foco, una lámpara frente tuya, poder iluminar tu rostro y que se vea de manera clara. La segunda posición de las luces sería de manera lateral, para dar profundidad y sobre todo que la parte lateral de la cara no se vea oscura. Y por último, y la tercera posición de la luz debe ser detrás tuya. De esta manera estamos separando el personaje, la persona, del fondo. Gracias a esta última luz añadimos profundidad y sobre todo separamos la persona del fondo. A la hora de grabar tienes que tener en cuenta que la luz no cause ni sombras extrañas, ni te haga tampoco una zona oscura. Para eso lo que vas a hacer es hacer una mini prueba antes de grabar. Yo, por ejemplo, antes de empezar a grabar en este fondo, en este escenario, lo que he hecho es poner la cámara a grabar, me he sentado y he hecho una mini prueba hablando para saber cómo se va a ver luego realmente el vídeo. Porque hay muchas veces que me ha pasado que a lo mejor he puesto la cámara, el móvil a grabar y directamente luego he tenido que borrarlo entero porque no me gustaba la iluminación, porque se cortaba alguna parte de mi cara o de mi cuerpo y no lo quería. Entonces es súper importante y te va a ahorrar mucho tiempo que hagas una mini prueba antes de empezar a grabar. Luego revisas el vídeo y si te gusta lo dejas igual. Si no te gusta puedes ir cambiando la iluminación hasta que encuentres el punto perfecto que te gusta. De esta manera poco a poco irás cogiendo el truquillo. El segundo pilar más importante para tener una buena grabación es jugar con los ángulos y los planos. Esto es fundamental para atrapar la atención de la gente. Como estuvimos viendo ayer en clase, es muy importante que a la hora de grabar un vídeo pienses que tienes que hacer que la persona deje de hacer scroll para que tu vídeo le llame la atención. Entonces, si todo el rato estás en la misma posición, hablando de la misma manera, hablando en la misma tonalidad, no vas a llamar la atención de tu audiencia. En cambio, si tú cada 3, cada 5 segundos vas cambiando de plano, aunque sea mínimo, o vas haciendo
mini zooms o vas añadiendo algún efecto que llame la atención, va a aumentar la retención en tus vídeos. Es decir, tampoco hace falta que te vayas a la calle y empieces a grabar planos locos, simplemente que cuando grabes un vídeo estático como este, ¿vale?, hablando a cámara, que utilices diferentes planos. De esta manera, el usuario va a poder ver tu vídeo desde diferentes puntos de vista. Tienes que saber que existen diferentes tipos de planos y diferentes tipos de ángulos. Pero antes de nada, hay mucha gente que no sabe diferenciar al 100% qué es un plano y qué es un ángulo. Así que no te preocupes, que ahora te lo voy a enseñar. Realmente un plano es lo que va a definir el tamaño del personaje frente a la cámara. Es decir, la cercanía o la lejanía con la que grabamos a ese personaje o a ese objeto. Esto suele influir en la percepción y en la emoción que transmite el vídeo. Dentro del mundo de la grabación existen numerosos tipos de planos, pero aquí vamos a ver los más esenciales y sobre todo los que debes implementar en tus vídeos. En primer lugar tenemos el primer plano, que es un plano cercano de la cara del personaje, de aquí a aquí. Luego nos encontramos con un plano medio, que así es como se graba la mayoría de los vídeos en redes sociales. Va desde el pecho hasta la cabeza. Luego también podemos añadir un plano general, donde aparte del personaje también se aprecia el escenario, el entorno donde se sitúa ese personaje. Por último tenemos el plano detalle. Hacemos un plano totalmente cercano a ese objeto o a esa persona que queremos grabar. Este sería un ejemplo de primer plano. Este sería un ejemplo de plano medio. Este otro sería un ejemplo de plano general. Y este último sería un ejemplo de plano detalle. Te aconsejo que si quieres transmitir confianza en tus vídeos suelas utilizar un primer plano o un plano medio. En cambio, si quieres añadir dinamismo o alguna otra perspectiva, puedes añadir también algún plano general. El ángulo básicamente define la forma en la que se ve el personaje. Dependiendo de la posición de la cámara, el ángulo irá cambiando. Es decir, para cambiar el ángulo necesitamos cambiar la posición de la cámara y para cambiar el plano necesitamos cambiar la distancia de la cámara. Gracias a cambiar el ángulo podemos cambiar totalmente la sensación del vídeo. Los ángulos más comunes en las redes sociales son los siguientes. En primer lugar tenemos el ángulo frontal, que es este que estás viendo ahora mismo. Es decir, que la cámara esté a la altura de los ojos. Este es el ángulo más natural y cercano. Por eso se utiliza en la mayoría de los vídeos de las redes sociales, ya que transmite sinceridad y conexión. Luego tenemos el ángulo cenital, que es desde arriba. Este se suele utilizar para grabar tomas puntuales y así aumentar el dinamismo del vídeo. Se suele utilizar para grabar algún objeto encima de la mesa, también para los tutoriales de cocina, que se suele grabar desde arriba, también para grabar alguna toma, por ejemplo, trabajando con el ordenador. Te voy a dejar por aquí una. Es decir, puedes ir utilizando diferentes planos y ángulos dependiendo de tu sector. Luego tenemos un ángulo en picado. Ni frontal ni cenital, sino picado. Este plano también se suele utilizar mucho para que el personaje parezca más pequeño o vulnerable. Luego, en el otro extremo, tenemos el ángulo nadir. Es justamente lo contrario a cenital, que es desde arriba. Nadir es desde abajo completamente. Es decir, es como si pusiera la cámara desde este ángulo. Este no se suele utilizar tanto, ya que es bastante complicado grabar desde esta posición, pero sí que a lo mejor, por ejemplo, para grabar alguna pisada, para grabar algo muy puntual, pues sí que se puede utilizar. Y luego, entre el ángulo frontal y el ángulo nadir, tenemos el ángulo contrapicado. Es decir, es como si grabáramos desde aquí y el personaje estuviera aquí. Lo que vamos a hacer es que el personaje se vea más grande y tenga mayor poder. Se suele utilizar si queremos hacer que el personaje sea más dominante. Luego está el ángulo lateral, es decir, que grabemos desde esta posición. Este plano se suele utilizar mucho para ir combinándolo con el frontal. De esta manera el usuario no se cansa y así aumenta el dinamismo y la interactividad dentro del vídeo. Y por último podemos grabar un ángulo de espaldas al personaje, pero este tampoco se suele utilizar mucho. Si quieres un vídeo cercano y natural, utiliza el ángulo frontal o el ángulo lateral. Si quieres resaltar algún punto o quieres dramatizar la escena, puedes utilizar algún ángulo contrapicado o picado. Y el tercer factor que tienes que tener en cuenta dentro de una buena grabación es la oratoria. Es decir, la manera en la que transmitimos la información delante de la cámara. Y aquí entra tanto el lenguaje verbal como el lenguaje no verbal. Al final, todo lo que sale dentro de nuestro vídeo, ya sea el escenario, los gestos, la vestimenta, la postura, cómo transmitimos la información, nuestra tonalidad, nuestras emociones, todo influye en la transmisión del mensaje.
No te preocupes porque he escuchado a muchas personas decir, es que yo no sé transmitir a la cámara, es que yo no sé hablar, es que me da vergüenza, es que lo otro, lo otro y lo otro. Yo al principio, hace un año, no tenía ni idea ni de grabarme, ni de cómo utilizar planos, ni de cómo utilizar ángulos, ni de qué material de iluminación tenía que utilizar, ni mucho menos de cómo tenía que hablar delante de la cámara. Y esto lo he contado en varias ocasiones y es que yo cuando comencé a grabarme me daba mucho coraje porque yo me esforzaba mucho y la transmisión al vídeo, es decir, la transmisión de la información era nula. Básicamente porque no le metía emoción, no le metía sentimientos, simplemente parecía como que se estuviera leyendo. Siempre utilizaba la misma tonalidad, no solía utilizar mucho los gestos ni la expresión del cuerpo, entonces el mensaje era lineal, por lo que no conectaba del todo con la audiencia. Para trabajar una buena comunicación tienes que tener en cuenta los siguientes factores. Primero de todo, saber vocalizar de manera correcta. Eso es esencial para que el mensaje se transmita completo, porque hay muchas veces que a la gente no se le entiende del todo lo que realmente quiere decir. Esto también influye en tu acento. Si tienes un acento muy cerrado, ten cuidado y ten en cuenta que no todo el mundo te va a entender. Por ejemplo, la mayoría de mi audiencia es de Latinoamérica, entonces yo tampoco puedo utilizar expresiones españolas porque mucho público que a mí me ve no me va a entender. Entonces, a la hora de redactar el guión, también tienes que tener en cuenta qué expresiones, qué tipo de palabras puedes utilizar dependiendo de tu audiencia. Para saber vocalizar de manera correcta, yo te recomiendo que una vez que ya tengas el guión, lo repitas muchas veces sin la cámara encendida, sin nada, tú sola, ¿vale? Tú solo, leyendo una y otra vez el guión, pero de diferentes maneras hasta que vayas cogiendo lo que es tu ritmo, tu tonalidad y tus expresiones. Yo, por ejemplo, a la hora de grabar, ¿vale? Repito muchas veces, y antes más porque estaba en práctica, ¿vale? Repetía muchas veces el guión hasta que me saliera como realmente quería. Lo solía repetir a la hora de grabarme, sí, es decir, con la cámara encendida, pero también antes de empezar a grabar para saber qué gestos iba a utilizar dependiendo de la frase que iba a decir. Luego, súper importante, el tono de voz. Y aquí también entra el saber jugar con los diferentes ritmos, es decir, no todo tu vídeo, ¿vale? El gancho, la llamada a la acción, el paso a paso, todo lo que estuvimos viendo ayer, lo vas a decir con la misma tonalidad. Porque al final, si no, para el usuario va a parecer que todo el vídeo es súper monótono, que no va a tener ninguna subida ni ninguna bajada, que simplemente es lineal, pasivo y que no llama la atención. Yo, como te he contado, al principio me agobiaba mucho porque no sabía transmitir, ¿no? Entonces, bueno, estuve buscando mucho en YouTube, estuve practicando y demás y demás. Entonces, una de las cosas que me sirvió muchísimo es hablar sonriendo. Al final, cuando hablas sonriendo, abres mucho más la boca, abres mucho más lo que es la expresión de tu cara y al final transmites de una manera mucho más clara. Entonces, yo me acostumbré, aunque al principio me parecía un poco difícil, leer todas las frases con una sonrisa. De esa manera vas a ir practicando. No te digo que cuando vayas a hablar solamente sonrías y ya está porque no se te va a entender, ¿vale? Pero sí que a la hora de practicar es súper útil. Luego, súper importante, añadirle emoción, ¿vale? Al tema de la tonalidad también hay que añadirle pues emoción, entusiasmo, sentimiento, para que al final la audiencia note que a ti te interesa ese tema del que estás hablando. Uno de los factores por lo que he ido creciendo de manera tan rápida en redes sociales es porque la gente me decía mucho que le gustaba como yo transmitía la información, porque yo se lo hacía ver claro, fácil, sencillo. Uno de los puntos es que aprendí a transmitir la información de manera sencilla. Eso se aprende con la práctica exclusivamente, ¿vale? Pero sobre todo también aprender a resumir, porque hay mucha gente que se enrolla, que a lo mejor lo dice con palabras difíciles, con palabras técnicas, y al final lo que tienes que hacer es saber enseñar a esa persona lo que tú ya sabes hacer. Último, dentro de una buena oratoria entra el lenguaje no verbal. Para ello vas a tener en cuenta el tema de la vestimenta, es decir, si tú quieres transmitir un tipo de mensaje o te dedicas a un tipo de sector, pues siempre intenta llevar un tipo de vestimenta, un tipo de outfit en relación a tu sector. O sobre todo que cumpla con los valores que tú quieres transmitir en ese perfil o con ese personaje. Luego también entra el tema del entorno, es decir, dónde te grabes. Intenta que cuando te grabes, ya sea en interior, ya sea en exterior, sea bonito de manera visual, que no haya mucho ruido visual. Por ejemplo, si yo en vez de estar aquí grabando estuviera con una biblioteca llena de libros, estanterías, llena de cosas, de objetos, al final todo el mundo miraría lo que es la estantería y yo perdería la atención. Y no solamente yo como personaje perdería la atención, sino también el mensaje que quiero transmitir. Entonces, una vez que elijas el sitio para grabar, intenta que no haya ruido visual, que esté todo un poco limpio, sencillo, un poco todo minimalista.
Y por último, la expresión del cuerpo y los gestos. Esto es esencial, esencial. Yo al principio tampoco utilizaba los gestos y esto es fundamental para transmitir el mensaje a la persona. Y al final lo que vas a hacer es acercarte más a esa audiencia, por así decirlo. Porque si solamente hablar así, de manera lineal, sin nada, solamente hablando así, pues entonces no tendría, ¿vale? No tendría el mismo potencial, no tendría el mismo impacto el mensaje que quiero transmitir. Y eso que ahora mismo ya le estoy metiendo tonalidad comparado con lo que yo hacía al principio. Entonces, si tú utilizas los gestos, te vas moviendo dependiendo también del mensaje, dependiendo de la parte del guión, ¿no?, que quieras que estés diciendo, pues al final lo que vas a hacer es llevar ese mensaje a un mayor impacto. Entonces, mi consejo es que una vez que tengas el guión, lo practiques muchas veces, sobre todo al principio, y utilices los gestos a la misma vez que vas hablando. No solamente utilices los gestos en la cámara, sino también detrás de cámaras, para saber cómo dirías el gancho, cómo dirías la llamada a la acción, qué tipo de gesto vas a hacer, ¿vale? También la expresión del cuerpo, es decir, cómo te mueves, si es de cuerpo entero, ¿vale? Cómo te vas a posicionar delante de la cámara. Todo al final influye en la transmisión del mensaje, así que tenlo muy en cuenta y ve practicando. Ahora que ya has aprendido las claves para llevar a cabo una buena grabación, ahora toca pasar a la parte de la edición, para conseguir que nuestro vídeo sea mucho más atractivo y retenga al usuario hasta el final. En primer lugar, vamos a hablar de las aplicaciones. Yo, de manera personal, te recomiendo al 100% que edites siempre con CapCut. Llevo más de un año trabajando con esta aplicación día y noche y todavía hay cosas que no conozco o todavía hay cosas que me sorprende. Es decir, tiene infinidades de posibilidades, opciones y combinaciones posibles. ¿Te vas a dedicar a la creación de contenido o vas a editar de manera muy recurrente vídeos? Te recomiendo que inviertas en CapCut Pro. Hay muchísimas más opciones que en CapCut normal y sobre todo te va a servir muchísimo. Una vez que ya sabemos con qué aplicación editar, te voy a dar 5 consejos claves que debe tener siempre una buena edición. El primero y más importante, elimina los comienzos y los finales del vídeo. Nadie quiere ver esos silencios tan largos. Al final lo que vas a causar es que la persona deje de ver tu vídeo y abandone tu perfil. Para ello lo que vas a hacer es hacer cortes estratégicos muy cortos para que tu vídeo se vea mucho más dinámico, atractivo y al final se sienta monótono. Segundo factor muy importante que debes tener en cuenta tanto en la grabación como en la edición, y es el audio. El audio al final lo es todo. Al principio, si no quieres invertir en material, puedes utilizar el audio mismo de la cámara o del móvil y luego puedes mejorar la voz en CapCut. Pero te recomiendo que si vas a empezar a crear contenido, por lo menos inviertas en un micrófono que te ayude a aumentar la calidad de tus vídeos. Y sobre todo, ten en cuenta que una vez que empieces a grabar, ya sea en interior o exterior, que no haya mucho ruido visual y se te escuche de manera correcta. Tercera clave que debes tener en cuenta sí o sí, y es que más del 80% de las personas que ven las redes sociales las ven sin sonido. Es decir, que si ven tu vídeo no te van a escuchar, por lo que es necesario, fundamental, obligatorio añadir subtítulos. Para ello puedes hacerlo de diferentes maneras. Uno, de manera automática con algunas aplicaciones. En CapCut creo que lo han quitado y lo han puesto solamente en CapCut Pro, pero hay muchas otras aplicaciones que puedes añadir subtítulos de manera gratuita. Y luego la segunda es en CapCut añadir los subtítulos de manera manual, uno por uno, para ir poniendo pues a lo mejor diferentes estilos, diferentes formas, diferentes colores y puedes ir añadiendo uno a uno la palabra. Es verdad que lleva mucho más trabajo, pero luego es recompensado en la interacción de la gente. Cuarto factor súper importante y es el ritmo. Dentro de tu vídeo es necesario que añadas una música de fondo. Para los que van un poquito más allá, puedes utilizar también efectos de sonido, riser y puedes jugar con diferentes tonalidades de música. De esta manera, en el vídeo no solamente se te va a escuchar a ti, sino que también va a tener un ritmo por detrás que te va a ayudar a aumentar ese dinamismo y esa retención. Acuérdate que si añades efectos de sonido en CapCut, bájale siempre el volumen para que no se vea tan artificial. Y quinto factor súper importante que debes tener en cuenta a la hora de editar es tener una identidad visual. Y esto va más allá de la edición. Es decir, una vez que tú consolides lo que es tu marca, tu negocio, hay que tener claro cuál va a ser tu identidad. ¿Qué estilos de tipografía vas a utilizar? ¿Qué valores tiene tu marca? ¿Qué gama de colores vas a utilizar en redes sociales? ¿Qué tipo de diseños? Es decir, todo eso te aconsejo que lo vayas buscando, lo vayas
añadiendo a un Word, a un documento donde tú luego, donde siempre puedas acceder a esa información, para que una vez que empieces a hacer, por ejemplo, presentaciones, documentos, lo que sea, en cualquier aplicación, en CapCut, en Canva, lo que sea, siempre lleves la misma identidad y se te reconozca por ese diseño, por ese estilo, por esos colores, por ese estilo de tipografías, por lo que sea. Todo esto lo vemos en profundidad dentro de Fábrica de Contenido, que es nuestra formación más completa sobre redes sociales y creación de contenido. Ahí te enseñamos a cómo definir de manera correcta una identidad visual. Además, también te enseñamos a editar paso a paso desde la base hasta ediciones creativas con tutoriales. Y sobre todo te enseñamos a grabar haciendo prácticas con esos planos y ángulos. Así que ya sabes, si quieres seguir aprendiendo y sobre todo elevar tu calidad de contenido, estate muy atento porque el domingo en el evento vamos a abrir plazas de nuestra formación Fábrica de Contenido. Y para que vayas practicando, quiero que el guión que redactaste en la última clase lo utilices para grabar un vídeo dinámico, atractivo y sobre todo que retenga al usuario hasta el final. Para ello vas a utilizar diferentes planos, diferentes ángulos y si vas un poquito más allá puedes editarlo, añadir algún efecto, algún sonido para añadirle ese ritmo del que hemos estado hablando en clase. Además te animo a que busques y encuentres tu identidad visual, ese estilo que quieres seguir, cuáles son tus valores como marca, qué tipo de tipografías quieres utilizar, qué colores, los colores son esenciales para que la audiencia te identifique. Más tienes que recordar de que no importa la cámara que uses, sino cómo la usas. Un vídeo con buena calidad visual y auditiva genera mucho más confianza y retiene mucho más a la audiencia. Así que nada, espero que te haya encantado esta clase, que hayas aprendido y sobre todo que en las tareas pongas en práctica esa identidad visual que quieres transmitir y sobre todo pues esos diferentes planos y ángulos. Así que nada, nos vemos mañana en el paso número 5 de cómo empezar a monetizar tu marca personal o cómo captar nuevos clientes para tu negocio. Un besazo y chao.